Listo, estamos grabando. Bien, jóvenes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Un día más, jueves de clásicos, ¿no? Súper. ¿Qué les parece? Ustedes creo que no escuchan ni clásicos, chicos. Ya pues, hay que ponerse las pilas. Unos Al clasiquillos. partido, dice, al Ah, partido. el No es partido. clásico, Clásico. licenciado. No es es por la copa. Es por la copa. Fatal. ¿Y será que gana? ¿Qué dice? Tiene que ganar $3 millones, es el premio. Harta plata, Va a ¿no? ganar, licenciado. Va a ganar. Locales, ¿no ve? Toda la vida. Va a ganar, pues, 3 luquitas, es harta plata. No sé, no creo que sean tan tontos como para que digan, uy, no, hemos todo dado, ¿cómo dicen? Hemos dado todo de nosotros, pero el equipo contrario era, el rival era muy fuerte, algo así dicen, ¿no? Los jugadores. Entonces, ahí ya. Pero igual, ¿no? Si pierden, igual, 2.000, ¿cómo es? 2 millones, ¿no? Si pierden, igual, pues, igualito tienen plata, 2 millones, sí, está bien. Ya listo, vamos a llamar lista, chicos. Voy a apagar un poquito mi lámpara, está muy fuerte. Ya. Listo. Prendan cámaras. Los que están con cámaras apagadas, por si acaso, para mí son faltantes. Ya, prendan sus camaritas. Gracias, faltan 2 más. Listo. Muy bien. Ahora sí, sonrían. Ya está. Listo. Ya. Bien. Comenzaremos, ¿no? Vamos a descansar también así tempranito. Tenemos hasta las 8:20. Listo. Voy a compartirles las presentaciones. Nos hemos quedado, ¿dónde nos hemos quedado? Ah, nos hemos quedado, bueno, hemos pasado, ¿no? Justamente habíamos hablado de estas 3 doctrinas que hablan de la teoría política como Estado jurídico. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Voy a compartirles. Están las presentaciones. Listo. Ya. El Estado sujeto de derecho. Hemos pasado todo eso. Pero igual, recordaremos un poquito, ¿no? Ya, recordaremos un poquito. Antes de recordar, quiero decirles, por favor, jóvenes y señoritas, caballeros, señoras, mis queridos estudiantes, la plataforma ya está habilitada, ¿ya? Por favor, entren a la plataforma, suban sus trabajitos. Cada representante de su grupo tiene que subir a la plataforma. Listo, ¿ya? Es hasta el lunes. Ya está, hace unos 20 minutos lo he habilitado, entonces ya tienen la plataforma habilitada para que suban sus trabajos, ¿ya? Tiene una ponderación de 10 puntos, chicos. Así que hagan un trabajito bonito. Vamos a revisar con ustedes. No se olviden que cualquiera del grupo, se me ocurre llamar, por eso me han anotado los números, ¿no? A ver, al grupo 1, fulanito de tal, por favor, ¿qué sabemos de esto? Así, listo. Defendemos zaptito, ¿no? Puntual. 2, 3 minutitos y ya listo el lunes, ¿ya? Y continuamos con nuestro avance. Listo, no sé recordado eso. No olviden ese trabajo práctico importante para ustedes. Ahora sí, avanzaremos. Bien, habíamos visto justamente estas teorías. Vamos a recordar, eran 3 teorías. Bueno, estoy recordando a 3, aunque hemos pasado ya esto, pero volveremos a recordar, ¿no ve? Un poquito. Está, listo. Aquí estaba, ¿no ve? Dice unidad 3, teoría jurídica del Estado, son 3 las maneras posibles de concebir jurídicamente al Estado. Listo. Entonces aquí está una de las posibilidades. Ah, no es esta. Esta es, ¿no? Una de las posibilidades, el Estado como objeto. Y tenía su desarrollo, hemos hablado un poquito, hemos visto que en estas teorías habíamos dicho que había una teoría absolutista y patrimonialista, ¿no? Patrimonialista, me estoy tragando la lengua, ¿no? Y esta teoría nos decía que prácticamente hacía y decía que el Estado dividía, ¿no? Que para el Estado había el objeto y el sujeto, ¿no ve? Los dominados y los dominadores. Los dominadores prácticamente eran esos, si hablamos de la monarquía, esos señores reyes que decían que tenían el derecho divino hasta para ser gobernantes, ¿no? Y a raíz de eso tenían ese abuso, hacían ese abuso, realizaban ese abuso con respecto a los dominados, que era el pueblo. Pero también hemos visto la teoría, esta teoría moderna, ¿no? Donde hablamos de la democracia, donde no había esa división, donde el gobierno y los gobernantes compartían, ¿ve? Compartían valores, compartían prácticamente derechos, obligaciones, control social y esas cosas que hemos visto.
justamente en esta presentación donde están los links. Ya les voy a dejar también los links. Eso, listo. Vamos a seguir avanzando. Esto ya hemos visto, esto también. Aquí habíamos hablado un poquito, habíamos hablado de los romanos, ¿no? Como ejemplo, habíamos dicho que los romanos prácticamente en esas teorías patriarcalistas, ahora sí, ahora había salido bien, ¿no? Prácticamente lo que hacían era dominar, avasallar, prácticamente buscando nuevas tierras, haciendo que esas tierras sean productivas para ellos, esclavos, mano gratis o barata en realidad, para los dueños de esas tierras, o simplemente para lucrar, ¿no? Ahí está, esas teorías. Lucrar con el esclavo, venderlo, ¿no? Estamos pasado y aquí está. 2, el Estado como relación jurídica. ¿Listo? Ahí está. Habíamos hablado aquí de los cambios jurídicos que prácticamente suceden en el Estado. Mi celular me está distrayendo a cada rato. ¿Qué pasa con esto? Ya. No, habíamos dicho que esos cambios jurídicos que suceden en el Estado. Habíamos puesto ejemplo de algunos gobiernos, pensando, ¿no ve? Pensando en esas problemáticas que estudia la teoría política. Dos problemáticas importantes que estudia la teoría política. ¿Cuáles eran esas teorías? Que me dan unas respuestas rápidas. Ya hemos recordado ante la anterior clase que me dan unas respuestas rápidas, chicos. ¿Nadie quiere ganar participación? El nacimiento de los estados, su formación, su desarrollo y sus gobiernos, ¿no ven? Esas teorías, esas dos teorías que estudia prácticamente la teoría política. Estarán atendiendo lo que les estoy explicando, ¿no? Unas respuestas rápidas, ya debe estar en su cabecita eso, ¿no ven, chicos? Gabriela, ¿cuáles son las dos problemáticas que estudia la teoría política? Gabrielita Espejo, ¿estás ahí? Sí, licenciado. Dame la respuesta. Tiene que estar en tu cabeza, Gabrielita. No tiene que estar en el cuaderno, no debe estar en el cuaderno, está en la cabecita, chicos. Acabo de dar la respuesta, muchachos, acabo de dar la respuesta. Dicen aquí, Arnaldo, es la aparición del Estado y las diversas formas de gobierno. Exacto, muy bien, el Arnaldo pues es mi estudiante, ya me siento orgulloso, solo de él, pero solo de él. Dale, muy bien, Arnaldo. Continuaremos. Ya está, listo, ¿no? Entonces habíamos visto justamente haciendo como ejemplo o realizando un ejemplo esa transición que ha vivido nuestro Estado, ¿no? Habíamos visto prácticamente ese modelo de gobierno que hemos vivido con la señora Áñez y tal vez un poquito comparando con este nuevo gobierno, que no es el mejor, pero nos da estabilidad económica, pues tenemos una paz social, no tenemos muchas marchas, pero ahí estamos, listo, ¿ya? También habíamos visto el Estado a través de las relaciones de los órganos estatales con los individuos y de los órganos del Estado entre sí. Esa relación que tiene que haber, habíamos dicho, también que estos órganos del Estado tienen que garantizarnos prácticamente desde la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Una soberanía, que no se nos entren a nuestras tierras. Además, entre ellos tienen que coordinar, tienen que trabajar buscando el fin del Estado. ¿Cuál es el fin del Estado? El bienestar de la población. Que tengan pues prácticamente todos los servicios, que se cubran esas necesidades que tiene el Estado. ¿Sí? Ya está. Bien, ¿qué más? Listo. Esto es su continuación y hemos visto la jurisdicción, habíamos dicho que ¿cuál es la jurisdicción? Es el ámbito territorial donde se ejerce la justicia, el Estado plurinacional, ¿listo? ¿No? Y sus departamentos, o en este caso, sus niveles de gobierno, si ustedes quieren, ¿no? Listo. ¿Qué más? La competencia. La competencia establece los límites dentro de los cuales se ejerce el Estado, se ejerce esta potestad, ¿no? Listo. Listo, y aquí la unidad 3, ¿no? Este tercero, que también hemos pasado, pero los recordaremos, el Estado sujeto de derecho, ¿ya? Y partiremos desde ahí, pues, ya, partiremos desde ahí, listo.
El Estado sujeto de derecho. Doctrinas que asignan al Estado una naturaleza de sujeto de derecho. Ser sujeto de derecho es una cualidad que el derecho atribuye a un ser. Esa cualidad le viene de su reconocimiento por el orden jurídico. La personalidad jurídica es una creación del orden jurídico. El sujeto de derecho por excelencia es la persona humana. Listo. Ahí está. Me acuerdo que hayan una de las compañeras de la anterior clase, prendan sus camaritas. Estoy hablando solo con mi computadora. Me acuerdo que con una de las preguntas, una de las compañeras, no está creo ahora en la clase, no la veo. No me acuerdo. Le había hecho la pregunta. No, y era sencillo, ¿no? ¿Quién es el sujeto por excelencia para el derecho? El ser humano. Pero hemos dicho también que al Estado, ¿no ve? Acuérdense, al Estado prácticamente se lo considera como ser humano, ¿no? Como un ser vivo que existe, ¿no ve? Habíamos puesto un ejemplo. Ajá. William está entrando. William, buenas noches, ¿cómo estás? ¿No? Entonces habíamos puesto ese ejemplo y habíamos dicho que el Estado también, al Estado se lo considera como un ser humano sujeto de derechos, ¿ya? Sujeto de derechos. Esos derechos le dan la potestad, le damos nosotros la potestad a nuestros representantes, en este caso a nuestros gobernantes, a esos 4 poderes, bueno, ahora órganos que tiene el Estado, para que nos representen, ¿sí? Para que prácticamente vayan y puedan ellos firmar tratados, convenios y demás a nombre del Estado. ¿Quién es el Estado? Marian. La Marian apuntando bien, así me gusta. Marian, ¿qué es el Estado? ¿Quiénes son el Estado? Miriam, Miriam, estoy ciego. Si tanta computadora todo el día. Dale. Dale, Miriam. un ratito, un ratito. Piensa en tu cabeza, nadie un ratito. Estoy rechazando una llamada. Por favor, si no me lo va a dejar. Dale, dale, dale. Eh, Acuérdense de la peliculita, ¿no ves? somos, constituimos toda la sociedad, ¿no? Como un núcleo. Y es el que administra, rige las normas, las leyes para que el grupo social pueda vivir en armonía y en un marco de reglas. Ya, muy bien. El Estado somos todas las familias, personas que vivimos, estamos asentados dentro de unas fronteras. Todas las familias, todos los que estamos en este momento pasando clases virtualitos, somos el Estado. La unión de esas parejas, de esas familias, ¿se acuerdan? Han terminado de ver el videíto, les faltaba 15 minutitos. ¿No ven? Esa película. Ahí está, todos somos el Estado. Nosotros, Estado, les damos potestad prácticamente a los representantes, el gobierno, ¿no? Habíamos dicho el ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna vez, y esto siempre sucede en los medios de comunicación, los comunicadores medios gilcitos van a disculpar la vulgaridad, pero es cierto. Van a las calles y dicen, ¿no? Es que aquí falta, hace falta el Estado, no hay representación del Estado. ¿Qué están diciendo en palabras? Que no hay población, que no hay presencia humana, que no hay familias, ¿no? Es que ellos no saben, no pasan clases con el Orellana, ¿no? Entonces, usted ya sabe. Entonces, prácticamente ese es el Estado. El Estado que somos nosotros, les damos potestad, les damos esa virtud, si ustedes quieren, para que ellos puedan representarnos, ¿ya? Entonces, y ellos están facultados para poder firmar tratados, convenios con otros países, ¿no? A nombre del Estado. Hola, amor. Ha llegado mi chica, discúlpenme. Entonces, los que también pueden firmar, aparte del gobierno, o sea, aparte de los presidentes, vicepresidentes, son los cancilleres, ¿no ve? Los embajadores. En realidad, los embajadores plenipotenciarios. Los embajadores plenipotenciarios son los que pueden firmar prácticamente a nombre de nosotros también. Los cancilleres no. Los cancilleres no, ¿ya? La Cancillería, cuando prácticamente tenemos esa representación, ¿no? En los otros países, ¿de qué se encargan ellos? Ellos se encargan de trabajar como notarios, además de buscar negocios con esos países en los que están destinados. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, nuestros connacionales, tenemos allá en Argentina, gente que está viviendo y nace en Argentina sus guaguitas,
¿no ve? Van los bolivianos y decimos, señor, ha nacido mi hijita, pero quiero registrarlo como boliviano, ¿no? Por jus sanguíneo, ¿sí? Por mi sangre, yo soy boliviano y mi hija va a ser boliviana, listo. Entonces lo que hacen ellos es, a ese ratito, trabajar y anotar, ¿no? Si la niñita nació tal fecha, tal hora, listo, ¿ya? Como registro civil. Además, también celebran matrimonios allá, ¿ya? Pero los plenipotenciarios, los embajadores, ellos sí pueden firmar, ellos sí, aparte del gobierno, ¿ya? ¿Está claro? Listo, continuamos. Ah, pero también aquí, para que el Estado sujeto de derecho sea prácticamente reconocido como sujeto de derecho, ¿no ve? Tiene que ser aceptada por la comunidad, en este caso, por los otros estados, ¿ya? Para firmar un tratado con, no sé, Argentina, Brasil, Alemania, Ucrania o Rusia, tiene que ser aceptada por esa comunidad, ¿no ve? Convenio mutuo. Por ejemplo, por política, por diferencias políticas, no, pues no firmamos contratos, ni tratados, ni nada con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no ve? Hemos otras relaciones con Estados Unidos y prácticamente a SICA, que era una ONG, ¿no ve? Que estaba acá en Bolivia, años ha estado la ONG SICA, que entre comillas apoyaba, ¿no? Al progreso del país, y los han votado, ¿no? También lo han votado a su embajador, ¿se acuerdan? Rompemos relaciones y le damos 24 horas para que el señor salga patiches a la calle, cruce nuestra frontera, listo, ¿no ve? Hacemos otras relaciones, ¿ya? No hay tratados con ellos, ¿sí? Entonces, para que haya prácticamente ese sujeto de derecho, la comunidad tiene que aceptarnos, los otros estados. Ahorita se me viene a la cabeza, me acuerdo cuando el 2006, nuestros hermanos cruceñitos, ¿no se acuerdan? Les he dicho, van a leer el plan Alpaca, ¿habrán leído? Justamente cuando nuestros hermanos cruceñitos habían decidido querer hacer la nación Camba, alguien de ahí, algún inteligente de ahí ha leído el plan Alpaca de Augusto Pinochet, ya ha visto el mapita y todo dicho, aquí está pues la solución para que nosotros seamos la nación Camba, con mapita, con banderita, todo, ¿no? Para que ellos sean aceptados, para que ellos sean Estado sujeto de derechos y de obligaciones, tienen que ser aceptados por las otras naciones. Es decir, que si nuestros hermanos cruceñitos hubieran querido ser nación o Estado, tenían que haber negociado primero con los otros países que nuestro Estado ha firmado pactos y contratos, o en este caso convenios o tratados, ¿no ven? Si digamos en este caso, por ideología política, les decía, ¿no? Argentina, en este caso Perú también, ahora Chile, gobiernos socialistas, ¿no ven? De izquierda, no le hubieran aceptado pues, a los amiguitos cruceños, le han dicho, ¿qué le pasa? Nosotros no negociamos con representantes, negociamos con el Estado, no negociamos con él, ¿no? Como con el caso del Guaidó, por ejemplo, ¿no ve? En Venezuela al Guaidó muchos le han reconocido y muchos le han negado. No, nosotros no te reconocemos, nosotros reconocemos al Estado y al gobierno legalmente constituido, ¿no? Que en ese caso era el señor Maduro. Ahora, por política, vuelvo al punto, ¿no? Estamos haciendo, qué lindo es el análisis político, ¿no? La teoría política. Ahora, por política, prácticamente, Estados Unidos le está dando la mano a Venezuela. No, hermanito, papito, patroncito, jefecito, ¿cómo estás, pues? Te estamos reconociendo. Vos siempre eres el presidente. No, el Guaidó, ¿quién será? No lo conocemos. ¿No ve? Vendenos pacholitos, papito, unos cuantos balsitos, vendenos nomás. ¿No ve? Ahí está, política. ¿Ya? Teoría política. Entonces, vuelvo a repetir, para que el Estado, nuestro Estado boliviano, sea sujeto de derechos y obligaciones, en este caso de sujeto de derechos, jurídicamente aceptado, tienen que aceptarlo tiene que ser aceptado por los otros países de la comunidad. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Ya, listo. Continuaremos. ¿Qué más? También estamos hablando, ¿no? Del sujeto de derecho por excelencia, es la persona humana. Eso ya se sabe, ¿no? Listo. Por ejemplo, que habíamos puesto nuestro primer derechito, ¿no? Acuérdense, el primer derechito que tenemos, una vez que hemos sido concebidos, ya tenemos el derecho a la vida. Listo.
Aquí esto hemos visto sujetos de derechos individuales y colectivos. Los individuales son prácticamente aquellas personas que a partir de los 18 años, ¿no ve? A partir de los 18 años, ¿no? Es una persona apta para adquirir derechos, pero también, bueno, no derechos, ¿no? Obligaciones. Bueno, los derechos ya lo tienen. Obligaciones. Pues la firma de contrato de un préstamo bancario, si ustedes quieren, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero también los colectivos que se unen para, igual, ¿no? Con los mismos fines, como individualmente no pueden, se unen entre varios y con su fin de realizar, ¿no? Ya que sea solo los, alcanzar prácticamente aquellos anhelos que tienen. En algunos casos, empresas, ¿sí? Las empresas. Una de esas empresas colectivas, por ejemplo, la familia Kisber, ¿no ve? La familia Kisber, ahí está. La familia Kisber, ¿qué son? Dueños de librerías. Carlos Mesa Gisbert, ¿no? Carlos Mesa Gisbert, ¿ya? Ahí está. Pero también, aquí vamos a ver otra cosita más. Eso también ya lo estamos recordando, ¿no? Listo. Pero además existen personas jurídicas de otro orden, las sociedades mercantilistas o civiles. Ajá. Sociedades civiles y mercantilistas. Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? En la anterior vez ya han dado un ejemplo. Entidades bancarias, ¿no ve? Y listo, aquí vamos a hablar también del Estado. El Estado como ser que existe en la realidad, constituida como una persona moral. Es sujeto de derechos, ¿ya? Persona moral. ¿Por qué el Estado es una persona moral? Porque toda la sociedad, todas las familias, obviamente se crean, se realizan, se unen con esa moralidad de hacer un matrimonio digno y hacer un Estado digno. ¿No ve? Para el progreso del Estado, para el progreso de las familias, sin malinterpretaciones, sin malicias, ¿no ve? ¿Acaso nos unimos con la parejita para que le hagamos llorar a la pobre mujercita? No, ¿no ve? Nos unimos a nuestra parejita para quererla, cuidarla en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Me acuerdo un meme leído y decía, ¿no? Si te pasa eso, tu mujer te trae mala suerte, sepárate, ¿no? Es un meme leído. Si te pasan esas cosas, ¿no? Pero ahí está, ¿ya? Somos una entidad moral, el Estado es una entidad moral, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo, ¿se acuerdan? Cívica, hemos hablado un poquito de cívica también, ¿se acuerdan? Ya. Listo. Aquí habíamos puesto esta presentación. ¿Quién es una persona moral? Es la unión de personas organizadas o grupos de personas que buscan un fin común. ¿Cuál sería ese fin común? Si hablamos del Estado, es el progreso del Estado, el bienestar del Estado, satisfacer esas necesidades que tiene el Estado. Vivienda, salud, educación, medicina, no sé, ¿no ve? Alcantarillado, luz, agua, internet y demás. ¿Ya? Me acuerdo hace 2 semanas, no, hace menos, una semana debe ser, un decretito ha salido, ¿no? Ha salido el decretito, ¿no? Que las entidades, en este caso, que te dan servicios de internet, o en este caso, las entidades telefónicas, Entel, Tigo, Viva y demás, ¿no ves? Ya no pueden robarte, ¿no? Tus megas, ya no pueden robarte tus megitos. Se acaba tu crédito, antes, ¿no? Se te acaba tu crédito. Señor, en este momento no cuenta crédito para hacer esta llamada, recargue, por favor, ¿no? Se acababa eso y chao tus megas. Tenías 200, 8,000 megas ahorraditas, ¡ping! Se te acaba tu crédito y chao tus megas. Pero ahí está, ¿no? Este decretito, ¿no? O sea, listo. A partir de ahora, estas entidades, estas telefónicas, no pueden robarte tus meguitas, tu ahorro, ¿no? Se te acaba tu crédito, pero sigues manteniendo tus meguitas. ¿Sí? Ahí está. Una política muy buena, ¿no? Política social para el bien del Estado. ¿Ya? Ajá, aquí, listo, vamos a ver estas dos teorías, otras dos teorías, la teoría individualista y la teoría universalista, ¿ya? La individualista obviamente va a hablar sobre el individuo, va a decir el Estado existe a partir del individuo, de la personalidad, de aquella persona que solamente busca lucrar para uno mismo, no le interesa a los demás, solo le interesa a la persona individual. La teoría
universalista va a decir, sí, reconocemos que hay el individualismo, sí, puede haber empresas individuales, personales, sí, pero también el Estado puede apoyar a su Estado mismo, a su población, cubriendo necesidades. ¿Qué necesidades? No sé, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy de Padilla, ¿no ve? Bono dignidad a nuestros viejitos y demás, ¿ya? Pero lo leeremos completo. Existen dos teorías fundamentales para explicar al Estado, la atómica o individualista. Afirma esta teoría que en la realidad solo existe el individuo, que cuando se asocia con otros surge el Estado y solo se puede llegar a explicar por medio de una simple ficción. La colectivista o universalista atribuye realidad en vez de ficción a la existencia del Estado. Afirma la existencia del Estado, además la del individuo, y así es posible que se le atribuya derechos y se considere al Estado como sujeto de derecho. Listo. Ahí está, ¿no? Un ejemplito por adelantado que les he dado, ¿no? Ficción, ¿no ve? Cuando los cambitos, sí, nos vamos a hacer nación camba, la nación camba, ficción. Porque prácticamente no se atribuye, no pueden atribuirse esa realidad jurídica, porque los miembros de la comunidad internacional, los miembros de los otros estados, tienen que reconocerlas. ¿Ya? Y la universalista sí dice, ¿no? Se conocemos, sí, hay individuos y demás, ¿no? Pero nosotros negociamos con los representantes del Estado, gobierno, de cara, face to face, frente a frente, ¿no? Listo. Ya. 4. Vamos a entrar a hablar justamente de lo que habíamos hablado, les había explicado la anterior semana, la doctrina tomista de la naturaleza del Estado. Tomás de Aquino, ¿no? Filósofo, muy importante, muy importante. Y en este caso podríamos hablar justamente de el sincretismo del Estado. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué digo sincretismo? Esa mezcla. Si nos ponemos a pensar un poco, cuando habían llegado los españoles, el conquistador, ¿no ve? 1492, Cristóbal Colón. Había traído a su gente, han llegado otros viajes, nueva gente, han venido nuevas órdenes religiosas a cristianizar, evangelizar, extirpación de las idolatrías, les han sacudido a nuestros hermanos indígenas, han destruido sus iglesias, sus huacas, lugares sagrados, sus apus, ¿no? Y han buscado todo tipo de metodologías para evangelizarlos. La música, el arte, la arquitectura en ese tiempo, ¿no? Todo para meterles la idea, la religión, ¿sí? Entonces ha habido un sincretismo, ha habido una mezcla con el pasar del tiempo, ¿no? Primero han llegado los españoles, que eran los peninsulares, los originales europeos, pero después han aparecido los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? En ese estado eran prácticamente los hijos de los españoles, esos criollos, que se han hecho muy poderosos, muy poderosos, ¿no? Porque tenían fortuna, pues tenían herencia, tenían tierras, minas, tenían haciendas, eran hijos de los españoles, además eran gente letrada, porque muchos de ellos, como tenían platita, se habían ido a Europa, han estudiado derecho en especial, y cuando han vuelto a su tierra, en este caso a la Vía Yala, prácticamente han empezado también a abusar. Se han empezado pero a confrontar también con sus mismos papás, digámoslo así, ¿no? Con los peninsulares. ¿Por qué? Porque los peninsulares tenían justamente reservado para ellos los derechos políticos. O sea, solo los antiguos, solo los que eran de Europa, en este caso España, peninsulares, tenían ese derecho a acceder a las gobernaciones, a las alcaldías y demás. Y los criollos decían, pero ¿y por qué nosotros no? Si nosotros hemos estudiado, si nosotros también hemos nacido aquí, somos oriundos, pero también hemos estudiado y además somos hijos de ellos mismos. Se confrontaron. Y ahí están los primeros levantamientos revolucionarios. La Paz. ¿Quién sería nuestro prócer en La Paz? Criollo. Pedro Domingo Murillo. Exacto, Pedro Domingo Murillo, facilito, ¿no? Criollo, ¿sí? Que en un tiempo estaba pues, en contra de las políticas en favor de los indígenas, ¿sí? En contra, ¿ya? Pero bueno, ahí ya está el sincretismo, esa mezcla que ha sucedido en los estados, ¿ya? Y no solamente en eso, ¿no? La música, por ejemplo, en un tiempo, la música barroca que había llegado prácticamente de la influencia de las iglesias españolas acá en el Alto Perú, ¿no? Influencia. Pero con el pasar del tiempo, estamos hablando del 17, 18,
A principios del 19 ya un poquito, todavía era rechazado la música nacional, ¿no ve? Ya al 19, casi en el 20, recién, música nacional, hasta las danzas, ¿no? Pero en aquel tiempo la música, la danza era prácticamente proscrita, la música indígena, ¿no? Era considerada satánica, era considerada sonidos satánicos, les decían, ¿no? Danzas, movimientos y sonidos satánicos, ¿no? No aceptaban. ¿Ya? Ahí está. Bien, y ahora vamos a hablar justamente también de ese sincretismo político-religioso. Y aquí, ¿no? Nuestro amigo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino, nos explica esta situación. Vamos a ver. Doctrina tomista de la naturaleza del Estado. Tomás de Aquino investiga filosóficamente la naturaleza del Estado, determinando sus causas eficientes primeras y finales últimas. Toma en cuenta que en la sociedad política se hace imprescindible un poder que proporcione unidad y validez positiva a los esfuerzos encaminados a lograr la finalidad del Estado o bien común. Para Tomás de Aquino son 4 las causas que dan origen al Estado, constituyendo su naturaleza. Listo. 4. Vamos a ver esas causas, esas 4 causas que dan origen al Estado, ¿ya? Aquí Tomás de Aquino va a hacer una investigación y va a decir, necesitamos una entidad, un ente que dé unidad, unión a estos estados, un poder, un órgano. ¿Cuál sería ese órgano, chicos? ¿Qué órgano da unión prácticamente a nuestro estado? El Poder Joaquín. Ejecutivo. El Ejecutivo, muy bien, Arnaldo, muy bien, el Ejecutivo. Ese es el que prácticamente está llamado a unificar el país, ¿no? A mantener la soberanía de nuestro país también, a mantener la unidad de nuestro país. Ejemplo, en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, ¿no? En Cambolandia, cuando estaban reunidos Rosia, ¿no era? Y sus amiguitos, ¿no? Armados, sus fotitos con sus ametralladores, hechos a los capos, ¿no? Hechos a los mercenarios, intentando dividir a nuestro país, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado? Inmediatamente, ¡tic! Prácticamente esa élite que tiene el Estado, que te persigue, quieras o no, te persiguen, ¿no? Te investigan, si estás portándote bien. Se han enterado que estaban en ese hotel, estos mercenarios quieren dividir al país, están armados, están queriendo mover a la gente, levantar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los pincharemos nomás? ¿Los agarraremos? Y ahí han dicho, no, no importa si los baleamos, ahí no. Prácticamente Rioja pasó al reino de las carnes frías, ¿no ven? Ahora ya está, ya debe ser charque, ni charque, ¿no? Polvo ya debe ser charque. Ahí está. Pero entonces el Ejecutivo está llamado a mantener la unidad del Estado, pero también nosotros, ¿se acuerdan? Cívica, la anterior vez hemos hablado también, ¿eh? Nosotros tenemos que tener esa ética histórica, conocer la historia para después también transmitirla a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿sí? ¿No ve? Conocer nuestra historia, muy importante, pero habíamos dicho también, no solamente la parte colonial y la republicana, ¿no ve? También ancestral, habíamos hablado un poquito del imperio Tihuanacota, imperio Inca, los reinos aymaras, ¿no ve? Y demás, ¿ya? Listo. Y ya estamos por terminar, vamos a avanzar la unidad 4 más. Listo. En esta presentación les pongo, a manera de exposición a los compañeros, ¿no? Un poquito les estoy poniendo la biografía de Santo Tomás de Aquino, nacido en 1225 y murió en 1274. Listo. Y aquí vamos a ver esas cuatro ponencias que nos da prácticamente Santo Tomás de Aquino para entender al Estado, ¿no? Muy importante. Causa eficiente, causa material, causa formal y causa final. Escuchemos. Causa eficiente, considerada como la naturaleza del hombre, que por su indigencia social vive asociado a sus semejantes. 2. Causa material, refiriéndose a la comunidad humana que se orienta de manera natural por la asociación de los hombres. 3. Causa formal, que la representa la autoridad que de manera necesaria existe en las comunidades humanas para imponerles un orden que las mantiene unidas y orientadas. 4. Causa final,
que es representada por la orientación teológica de la comunidad política. Su razón de ser específica, el bien común que trata de obtenerse por la convivencia natural, esfuerzos y recursos en la empresa política. Listo. Ahí están esas 4 causas, ¿no? Una de las causas eficientes es por la indigencia de que vive la sociedad, ¿no? Necesita unirse, necesita agruparse, necesita tener relaciones con otros seres de su misma especie. Entonces, eficientemente busca juntarse, unirse, ¿ya? Listo. La causa material, muy importante. Esa asociación de los hombres, ¿no? Nos explica qué es la asociación de los hombres, la unión de los hombres. ¿Ya? Una manera material, una forma de conseguir prácticamente de lograr las necesidades que tiene, cubrir esas necesidades en el Estado, ¿sí? Causa formal, la causa formal, ¿cuál sería? Un representante, una cabeza que a esa sociedad guíe, ¿no? El gobierno. Y causa final, ¿cuál es el fin del gobierno? ¿Cuál es el fin del Estado? Prácticamente las políticas públicas que hacen los representantes de los estados, esas políticas públicas que hacen que prácticamente el Estado llegue al fin común, el bienestar del Estado. ¿Sí? El vivir bien, el summa camaña. ¿Saben lo que es el summa camaña? Ya está. Gabriela, dinos qué es el summa camaña. Es vivir bien, licenciado. ¿Solo vivir bien? Está en Aymara. Ya. Vivir bien. Solo vivir bien. El summa camaña es vivir en armonía con la naturaleza, sin depredarla, sin acabarla, ¿no? Tenemos que mantenerla, cuidarla para las nuevas generaciones que vienen, ¿ya? Eso es el summa camaña, ¿ya? Que es diferente, ¿no? Vivir bien a vivir mejor. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los países europeos, ellos no viven el summa camaña, no les interesa cuidar la naturaleza, han depredado sus bosques, nos han dejado paglas a sus árboles, ¿no? A sus bosques, ¿no? La madera lo han hecho desaparecer. Pero nuestro pensamiento de nosotros es diferente, ¿no? En naturaleza, la naturaleza, la madre tierra, tiene derechos, nuestro Estado hay que cuidarla, mantenerla, protegerla para las nuevas generaciones. Entonces nosotros vivimos bien, ellos viven mejor. Para ellos vivir mejor es tener más comodidades, ¿no? Casas con piscina, autos y demás. No está mal, sí, no está mal. Todos aspiramos a eso. Pero ellos no cuidan su naturaleza. No les interesa acabar con su lugar donde viven, ¿no? Y si tienen que avasallar otras tierras, lo hacen, ¿no? Hemos visto, ¿no ve? Los avasalladores, los que prácticamente son dominadores y los dominados, ¿se acuerdan? Habíamos dicho África, Centroamérica y Suramérica y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Quiénes son los dominadores? Estados Unidos, Unión Europea y algunos otros más por ahí, Japón y demás. ¿Ya? Listo. Hasta ahí hemos acabado la unidad 3. ¿Comenzamos la 4? Comenzamos la 4. ¿Sí? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, licenciado, comenzaremos la 4. Listo, comenzaremos la 4. Súper. Ganaremos tiempito, ¿no? Ya. Esto no puedo hacer. Denme un minutito. Voy a compartirles. No puedo realizar esto porque voy a compartirles. Aquí está. Unidad 4. ¿Dónde está, pues? Este es. Eso es, aquí está. Caramba, no quiere abrir. Ahora sí. No, tema 4, naturaleza y conceptos de derecho. Ay, no, esto es derecho constitucional. Derecho constitucional, no pasa nada. No es eso.
Mm, aquí está, aquí tiene que estar. Tampoco. ¿Qué ha pasado? No es. ¿Dónde lo he ocultado? Se ha ocultado aquí dentro. Ajá, ahora sí. Mm, mm. ¿Qué ha pasado? No hay mis archivos, se han ocultado. No hay. Aquí tampoco. Mm, nada, chiquita. Ahora sí, ya le he encontrado. Se había entrado. A otra carpetita se ha habido este mañudito. Eso es un troyano, ¿no? Ah, listo. Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos a empezar la unidad 4. Por lo menos iremos adelantando. Son las 19:50. Tenemos hasta las 20:30. Por lo menos unos 20 minutitos más. Adelantaremos la 4, ¿sí? Listo. Voy a compartir la unidad 4. Ahí está. Unidad 4, concepto del Estado. Concepto. Ya nosotros hemos ido armando nuestro propio concepto. ¿Se acuerdan? En la unidad 1. No, en la unidad 2. Hemos hecho nuestro propio concepto, hemos realizado nuestro propio concepto y ese concepto lo vamos a ir manejando, lo vamos a manejar. ¿Ya? Aquí tenemos dos links que me llaman la atención. Vamos a ir identificando de qué se tratan estos dos links. A ver, veremos. Voy a dejar de compartir un momentito, ¿ya? Y voy a pegarlo aquí. Ya. Es un link que les voy a compartir. Vamos a ver este link, qué es lo que nos dice, ¿ya? Aquí está. Voy a ponerlo en pantalla completa. Listo. ¿Están viendo, verdad? Sí, Sí, licenciado, se ve. Dale, gracias. Pues En este empezamos. caso vamos a continuar con el estudio de algunos conceptos claves y como podemos ver en pantalla el concepto de Estado es fundamental dentro de las ciencias políticas. Entonces lo que vamos a hacer primero es buscar diferentes definiciones del mismo. Siguiendo el lineamiento propuesto por el neoinstitucionalismo, una de las teorías, una de las líneas de las ciencias políticas, podemos definir al Estado como una estructura institucional generadora de reglas, es decir, en la cual los ciudadanos, nosotros, los integrantes de una comunidad, debemos acatar estas reglas por medio
de la Constitución. Entonces, recordemos, el Estado es una estructura institucional generadora de reglas, reglas que están plasmadas en la Constitución y que nosotros como ciudadanos debemos acatar. Pero vamos a ir simplificando un poco esta delimitación conceptual y nos vamos a posicionarlo bien aquí, a la definición que da la Real Academia Española sobre lo que es el Estado. Y dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado, es decir, de un país u otro. En la definición también que queremos nosotros denotar es la de este señor que vemos en pantalla, que ya hemos visto en el video anterior, que es el señor Max Weber. Max Weber va a opinar, va a decir que el Estado es de alguna manera una organización que reclama para sí el monopolio sobre la violencia legítima. Entonces, es una organización que reclama para sí, como decíamos, el monopolio sobre la violencia legítima. Sobre la violencia legítima. Es decir, dentro del Estado se incluyen instituciones tales como lo que son las fuerzas armadas, ¿sí? Para que puedan ir comprendiendo un poco más, la administración pública, los tribunales, la policía, asumiendo entonces el Estado las funciones de defensa, por ejemplo, así como también gobernación, justicia y seguridad, y otras como las de relaciones exteriores para que ustedes puedan darse una idea de esto. Y otra cosa que nosotros queremos delimitar o de alguna manera aclarar es si es lo mismo hablar de gobierno o de Estado. Esta pregunta se la formularon muchos de ustedes seguramente. Y les cuento que a diferencia del Estado, el gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Conducen entonces al Estado y ejercen el poder político, claro, en la sociedad. La formación de un poder de gobierno existe desde la antigüedad, es decir, previo a la existencia de lo que era el Estado moderno. Recordemos, el Estado era una estructura institucional. El gobierno es el conjunto de personas que conducen al Estado. Entonces, hecha esta aclaración, en próximos videos seguiremos indagando sobre el concepto de Estado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Lice, estás sin audio. Sí, perdón, mi audio estaba apagado. No, estaba diciendo, ¿no? Que estamos viendo la unidad 4, comenzando y viendo ese videito que nos está hablando del Estado también. Hay otro link más, vamos a ver qué nos dice ese otro link. Unidad 4, este 3 vamos a cerrar y nos vamos a quedar con el 4. A ver. Entonces vamos y vamos a abrir aquí otrito y vamos a pegar esto y listo. Saludos, mi nombre es Lucía López. Ah, ya. Pero este ya hemos visto. ¿Sí? Está en la unidad 1. Estamos hablando de la teoría sobre el origen del Estado, ¿no? Habíamos hablado de varios autores, ¿no? Entonces este ya lo hemos visto. ¿Ya? Ajá. Entonces avanzaremos nomás. Introducción. Ajá, aquí vamos a hablar, ay, que esto es interesante. Vamos a hablar de Broglio, vamos a hablar de Jelinek, vamos a hablar prácticamente de Adolfo Posada. En realidad, este tema en la unidad 4, perdón, la unidad 4, la unidad 4 está basada en el libro de Adolfo Posada.
y vamos a hacer referencia justamente a varios teóricos que han hablado del Estado, de la teoría política. En este caso vamos a hablar de Jelinek y vamos a hablar también de Brochley, ¿sí? Y de varios teóricos, ¿ya? Bien, voy a compartirles la presentación. Ajá, ¿qué pasó con la presentación? ¿No? Y vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, unidad 4, ¿ya? Volvemos al título. Unidad 4, concepto del Estado, ¿ya? Vamos a hablar de un concepto del Estado ya creado por estos señores teóricos que han empezado a estudiar desde un punto filosófico, político, al Estado, ¿ya? Bien, entonces, introducción. Introducción. Adolfo Posada. Toma los hechos que ocurrieron en el desarrollo de la historia universal. Bruce Lee considera que la noción o concepto de Estado se encuentra determinada por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. Jelinek considera que la base para la elaboración de un concepto del Estado no es únicamente la observación y comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. Jelinek, para el concepto social del Estado, se necesita en primer término estudiar los hechos que se encuentran en la base del mismo. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a hablar de Adolfo Posada y vamos a decir que Adolfo Posada, para hacer un concepto, en su libro de Adolfo Posada, para hacer un concepto de Estado, va a buscar los hechos históricos universales que han sucedido para realizar su concepto de Estado. En nuestro caso, ¿qué hechos históricos universales tendríamos? ¿Qué me da un ejemplo? En nuestro caso, en la teoría política de nuestro país, ¿qué hechos universales tenemos? Históricos. La guerra del gas. No. ¿Ya? Abad, dime. Nacionalizar todas las empresas, Ajá. como por ejemplo Electropaz. Muy bien. Histórico, universal. La guerra del gas también. Dime, Jorge. El voto universal, licenciado. Voto universal. Ya, muy bien. La revolución del 52. Revolución del 52, muy bien. ¿La reforma agraria? Reforma agraria. ¿Qué año se ha dado María? Luz María o María Luz. No me acuerdo, pero sí. Ya, 1953. ¿Ya? 1952, revolución, 1953, reforma agraria. Pero aquí tenemos que analizar un poquito estos hechos, chicos. Es importante salir de la duda, ¿no? Sí, sabemos estos conceptos universales, estos conceptos que han sucedido, pero tenemos que ser puntuales en lo que estamos hablando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ustedes les decía, ¿no? ¿Cuándo se ha dado esa reforma agraria? Exactamente se ha dado en 1953, ¿ya? Pero tenemos que entender que esas reformas, el voto universal, el voto hacia las mujeres que puedan votar, los indígenas, ¿no? Además, no se ha dado prácticamente desde un punto político en ese momento bien planificado, no estaba planificado. Tienen que entender que prácticamente nuestra población en ese momento estaba armada, tenía armamentos, por un hecho histórico también. ¿Cuál? La guerra del Chaco. Exacto, la guerra del Chaco. Nuestra población indígena, especialmente indígena, en su mayoría estaba armada. Mineros indígenas estaban armados. ¿Ya? Mucha gente de nuestra población en ese momento no se conocía. No se conocían los cambitas con los collitas, no se conocían. Tenían pensamientos muy diferentes. ¿Dónde se han llegado realmente a conocer verdaderamente? En la guerra del Chaco, en las trincheras. Ahí se habían dado cuenta que habíamos sido todos iguales, ¿no? No había sido como decían los cambichos, nosotros somos los mejores, ¿no? Nada que ver. Que los collas son más cacoca, yo soy más cacoca, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está, ahí nos hemos empezado a conocer, realmente nos hemos visto, nos hemos conocido cara a cara, y habíamos sido todos iguales, que teníamos los mismos problemas, ¿no? Que nuestro Estado estaba muy, muy atrasado. A raíz de esa guerra, prácticamente se va a dar la revolución del 52. ¿Por qué? La gente estaba cansado ya de todas esas políticas que
Hablando de las teorías individualistas, ¿no? De esas teorías individualistas que solo los gobernantes veían su familia, su entorno y su interés propio, ¿no? Llenar sus bolsillos para ellos mismos. Los varones de La Plata, los varones del Estaño. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos hechos históricos hacen que prácticamente Posada busque prácticamente un concepto de Estado. Ahora bien, volvemos a puntualizar. La revolución del 52 no lo ha dado el MNS. Salgan de esa mentira. Ya les he dicho, ustedes son gente intelectual. A partir de esta materia, ustedes son gente plenamente intelectual, ¿no? Cuidado cuando les pregunten, ¿no? ¿Cuándo se ha dado la revolución del 52, no? O digo, la reforma agraria, el 52, no, 53, ¿ya? Y además, vuelvo a repetir, el MNS no ha hecho esa revolución. ¿Qué más decirles que prácticamente Víctor Paz Estenssoro en ese momento no estaba en Bolivia? No se encontraba en Bolivia, estaba en la Argentina. ¿Ya? Estaba en la Argentina. Lo ha ido a traer en un avioncito aquella persona que le ha dado golpe de Estado. ¿Quién le ha dado golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro? Es el mismo que lo ha matado al Che Guevara. Tejada Sursana. ¿Quién? Tejada Sursana. No. Banzer, dice. Tampoco Banzer, no, nada que ver. ¿El general Barrientos? Exacto, Zené Barrientos. El señor Barrientos, un tipo muy, muy polémico, hablaba aymano, hablaba quechua, era además cura, ¿no? En un principio era cura, era tatacurita, era, ¿no sabían eso? Era tatacurita, tenía sotana, todo, ¿no? Él lo ha ido a traer al Víctor Paz Estenssoro en avión, era piloto. Lo ha traído de la Argentina, se ha dado la revolución, ya estaba hecha la revolución, lo han posesionado, ¿no? Y era muy polémico este señor. Le gustaba lanzarse desde el avión, paracaidista más era. Se iba a los pueblos, en Cochabamba, y se lanzaba desde su avión, llegaba al avión, ¿no? Paracaidista. Y la gente lo adoraba, pues. ¿No ve? Porque hablaba quechua más encima. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos que salir de esos vacíos mentales, esas lagunas mentales. Vuelvo a repetir, la revolución del 52 no lo ha hecho el MNS. Se han apropiado. Las políticas que han implementado, por ejemplo, ¿no? Las políticas en ese momento, en ese gobierno que se ha implementado, ¿no? La reforma agraria, el voto universal, ¿no ve? Y demás, se han copiado, no eran sus políticas de ellos, se han copiado de los partidos en ese momento comunistas, el PIR y el POR, el Partido Obrero Revolucionario, Partido de Izquierda Revolucionario, partidos comunistas. Ellos tenían ese programa presidencial, si ustedes quieren, pero el MNS se ha copiado de ellos. No era su programa. O sea, el MNS no ha hecho revolución. La revolución lo ha hecho el Estado, lo ha hecho la población armada, campesinos, mineros. ¿Sí? Listo, ahí está. Una parte de nuestra historia universal. ¿Sí? Una pequeña partecita nada más. Tenemos tanto para hablar. Bien, aquí hablamos de Brodsky. Me encanta este autor, ¿sí? También él va a tomar prácticamente la naturaleza de los caracteres del Estado real. ¿Qué va a decir? Para hacer este concepto, voy a buscar lo real de este Estado, de un Estado. ¿Qué era en ese momento? A ver, el Estado del 2003. Un Estado prácticamente golpeado, pues. Un Estado que prácticamente la población tenía que salir a manifestarse, tenía que estar en las calles, profesores, mineros, ¿no? Eso ha buscado Brodsky, ¿no? Para hacer este concepto de Estado, buscaré su realidad. El 2003 estábamos viviendo una realidad cruda, pues, ¿no? Venta de gas a Estados Unidos por Chile y a Chile. La población ha dicho no ha entendido y ha empezado a salir a las calles. Realidad en ese momento golpeada, tantos muertos. ¿No ven? Muchos muertos. ¿Sí? Entonces Brodsky va a decir, para hacer entonces este concepto, buscaré la realidad de ese Estado. Nosotros en ese momento tenemos una realidad justamente golpeada. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Y si nos ponemos a pensar un poquito en nuestra realidad actual, ¿estaremos bien con esta nueva constitución? Hay fallas, ¿no? Hay fallas. ¿Hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor, pero también hay que ir
ya viendo a futuro otras políticas, ¿no? A largo y mediano plazo. A largo plazo, 10 años. A mediano plazo, 5. A corto plazo, 3 años. Acuérdense eso. Les van a enseñar también, ¿no ve? Ya, les van a enseñar eso prácticamente en cuando empiecen a hacer, ¿qué se llama? En la materia de ¿qué materias están? Lo que son, para que empiecen a hacer su tesis y demás, ahí les van a enseñar eso. ¿No? Esas son políticas que se implementan a largo, mediano y corto plazo. Vuelvo a repetir, a largo plazo, 10 años. Mediano plazo, 5. Y corto plazo, 3 años, ¿ya? Bien, necesito más. Ya. También, ¿no? Brosley dice que ya. Entonces dice, no, Brosley, para el concepto social del Estado se necesita en primer término estudiar los hechos que se encuentran en la base del mismo Estado. Y es lo mismo, ¿no? ¿Qué hechos han sucedido para cambiar nuestra nueva constitución, nuestro nuevo Estado? Estudiar esos hechos, ¿no? Esos hechos que estaban en la base misma de nuestro mismo Estado. Entonces, Brosley dice, hay que ver, hay que analizar, hay que estudiar. Entonces hay que ponerle un método empírico de observación. Brosley ha empezado a observar lo que estaba sucediendo en los diferentes estados y en el nuestro, digámoslo así, ¿no? Ha empezado a observar, ha empezado a estudiar, ha empezado a sistematizar. Le ha puesto un método, el método empírico, método de observación, ¿sí? Y para hacer ese concepto hay que estudiar a los estados, en su misma base, en su misma realidad. ¿Ya? Listo, son las 20:09. ¿Quieren quedar ahí? Ya hemos visto la primera presentación, la próxima semana, el lunes, terminamos esta presentación, ¿sí? Sí, licenciado. Ya, muy bien, vamos a quedar ahí, vamos a descansar. Nos vemos la próxima semana, ya hemos empezado la unidad 4. Esta unidad más vamos a terminar y hasta ahí vamos a tener el examen primer parcial, ¿ya? Estudien, por favor, chicos, ¿ya? Listo, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga siempre, ¿ya? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Chao, querido Arnaldo, José, Gabriela. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, buenas noches.